Muy bien. Entonces, el objetivo, como ya les menciono, de esta sesión es que podamos conocer más allá acerca de los elementos de microaleación. Ya les mencionaba, estuve en una conferencia el mes pasado. Aquí les muestro una fotografía que fue precisamente en Vail, Colorado. Si vemos las montañas están nevadas, bueno, allá, pues bueno, todavía hacía frío el mes de junio. Y esta fotografía fue tomada en una empresa que produce molibdeno. Ellos tienen o precisamente está ubicada en las minas donde extraen el molibdeno y después nos dieron un tour por ahí, por la empresa donde realizan toda la reacción para la extracción del molibdeno. Entonces, el objetivo precisamente de esta sesión es yo poderles compartir lo que fui a aprender allá tanto lo que otros, em, pues bueno, otras personas también que dieron pláticas acerca de precisamente de los elementos de microlesión y un poco acerca de mi plática también. Y pues bueno, todo esto con la intención pues de compartir el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Primeramente voy a empezar con los fundamentos, es decir, ¿qué son los elementos de aleación y los elementos de microaleación? Nada más para tener por ahí, pues bueno, bien definidos estos términos. Vamos a ver las tendencias de investigación actuales precisamente en este tema. Voy a explicarles o les voy a dar a conocer un caso de estudio. El efecto, en este caso es el efecto del cromo, y después la adición del cromo más molibdeno en un acero ya previamente microaleado con vanadium con molibdeno. Y al final una pequeña conclusión. Me gustaría nada más por aquí recordarles si tienen alguna duda en específico la pueden ir poniendo aquí en el chat. Entonces si necesitan, si les gustaría por ahí compartir alguna experiencia o ya sea que tengan algún comentario, siéntanse en la libertad de realizarlo por el chat. Muy bien, entonces vamos a empezar con el tema de los fundamentos. ¿Qué son los elementos de aleación? Es importante conocer estos dos términos y diferenciarlos porque nos va a ayudar también a nosotros tener, pues bueno, hablar de una forma correcta técnicamente. Los elementos de aleación, pues bueno, son aquellos elementos que se añaden en cantidades mayores al 0,1%. Bien sabemos, por ejemplo, un acero. Vamos a hablar exclusivamente de aceros. Eh, pues bueno, sabemos que la composición de un acero es hierro-carbono. Sin embargo, existe una limitante únicamente con esta composición con la finalidad de poder ampliar precisamente las aplicaciones de un acero, pues buscamos añadir ciertos elementos que nos puedan ayudar precisamente a lo mejor a mejorar por ahí propiedades mecánicas como la resistencia a la tensión, el límite elástico, la dureza, la tenacidad. Y no solamente hablamos de propiedades mecánicas, también podemos hablar de propiedades termofísicas. Por ejemplo, si estamos buscando a lo mejor ahí realizar algún cambio en la conductividad eléctrica, pues bueno, también podemos realizarlo por medio de ciertas adiciones de estos elementos. Y pues bueno, también si estamos buscando la precipitación o el cambio de ciertas fases, también lo podemos realizar pues añadiendo ciertos elementos. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, pues se escucha muy bonito decir que pues a lo mejor si quiero aumentar dureza, pues le añado simplemente más cromo o le añado más algún otro elemento. Pues sí, pero existe una limitante que es el tema de los costos. Entonces, cuando estamos en una industria si bien buscamos pues tener o proveer un material de calidad, también tenemos que cuidar el tema de los costos. Entonces, para poder diseñar un acero que pueda cumplir las propiedades mecánicas que estamos buscando de acuerdo a la aplicación, pues bueno, es necesario conocer cuál sería aquella receta, por así decirlo, aquel porcentaje necesario que cada elemento debe ser añadido al acero, con esta finalidad, pues bueno, de proveer las mejores propiedades. Entonces, es por eso que necesitamos conocer, pues, qué efecto tiene estos elementos en cada una de estas propiedades. Por ejemplo, si estamos buscando estabilizar la austenita, existen los elementos, se añaden los elementos como el manganeso, el níquel.
Si lo que estamos buscando es estabilizar ferrita, pues bueno, podemos utilizar silicio, cromo, niobio. O si lo que estamos buscando, pues bueno, los formadores de carburos, que ya aquí hablaremos un poco más adelante porque ya estamos tocando el tema de microaleación, pues bueno, podemos añadir titanio, niobio, molibdeno, cromo, etcétera. Entonces, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, estas tablas y precisamente son las designaciones de los grados de acero y está en función de la composición química del material. También existe, pues bueno, un rango de cuál es la cantidad máxima que este tipo o cada clasificación de grado de acero puede llegar a tener de estos elementos. Por ejemplo, un acero, vamos a hablar un 4140. Aquí podemos ver un 41 de la serie 41 que está compuesto principalmente de cromo y molibdeno. Y un cromo aproximadamente vienen también aquí los rangos. Entonces, este tipo de material me va a proveer ciertas propiedades diferentes, a lo mejor algún 86, la serie 86. Entonces, también diferentes tipos de fases, diferentes tipos de carburos también por ahí, pues bueno, dependiendo de qué tipo de aplicación estemos buscando. Estas tablas las pueden encontrar precisamente en los handbooks. En este caso, esta tabla, les voy a mostrar nada más aquí la referencia, es este handbook de aceros, procesos, estructuras y performance de la ASM. Entonces, todo esto lo van a poder encontrar en los handbooks. Y como ya les mencionaba, bueno, ¿qué ocurre cuando se añaden estos elementos? Pues ya un diagrama hierro-carbono, pues ya no es tan útil, por así decirlo, ya no es algo que nos vaya a servir a lo mejor en tomar ciertas decisiones. Si estoy diseñando un tratamiento térmico, por ejemplo, pues ya estoy cambiando la composición química. Entonces, posiblemente el punto eutéctico también vaya a cambiar porque tiene un efecto directamente esos elementos de aleación en pues, las propiedades, como ya les mencionaba, las termofísicas, las termodinámicas. Entonces, este es otro ejemplo, estas figuras precisamente nos muestran qué efectos tienen en la transformación eutectoide en los aceros si les añadimos y en qué cantidad también son añadidos pues estos elementos. Por ejemplo, si le añadimos níquel, como les mencionaba, el níquel es un estabilizador de la austenita, estabiliza la austenita, es decir, hace más estable el rango de esta fase a temperaturas inclusive más bajas. Es decir, que si a lo mejor a un acero hierro carbono mi punto eutéctico estaba aproximadamente en 727 grados Celsius, yo le añado más níquel y nos damos cuenta que inclusive a 500 grados con un 12% de níquel todavía estoy teniendo o ya entro en la región austenítica. Entonces, este tipo de efectos lo vamos a empezar a ver si nosotros estamos aleando un acero. Y ocurre lo mismo, por ejemplo, con otro tipo de elementos como el silicio, el molibdeno, el titanio, etcétera. Entonces, aquí nada más hay que tener en cuenta que cuando estamos diseñando un nuevo material, ¿qué efecto puede llegar a tener? Pues bueno, ya en nuestro em, completamente pues las combinaciones de estos mismos, ¿no? Y por ende vamos a tener que también realizar cambios en el proceso. En los procesos posteriores, no solamente tratamiento térmico, también un proceso a lo mejor hay de deformación en caliente, a lo mejor si tengo que seleccionar ciertas temperaturas de deformaciones, pues estas también se van a ver afectadas. Por lo tanto, pues tenemos que tener muy en cuenta cada efecto que tienen estos elementos. Y aquí vemos otro diagrama, precisamente, pues que es un diagrama de un solo eje, un diagrama de equilibrio que nos muestra, en este caso, si ya estamos teniendo un acero aliado, pues bueno, cuáles serían aquellas fases que van a estar presentes, cuáles serían las temperaturas de transformaciones ferríticas, austeníticas. Ya no es un diagrama de fases. Recordemos que un diagrama de fases es un diagrama simplemente de dos ejes en función de temperatura y en función de la composición de un solo elemento, en este caso hierro-carbono, en función del porcentaje de carbono. Este tipo de diagramas que vemos aquí
que se extrajo precisamente de Termocalc, lo que se realiza es que ya tengo una composición nominal, por ejemplo, hierro, carbono, manganeso, silicio, molibdeno, titanio, por así decirlo. Simplemente o me meto a Thermocalc, realizo coloco cada una de la composición nominal de mi acero y voy a ver el diagrama de equilibrio precisamente de ese acero. Y en base a eso ya puedo empezar a tomar decisiones pues para poder diseñar los procesos posteriores. Entonces, ¿qué efecto tiene? Ya lo expliqué, pero voy a ponerlo como en una ecuación. ¿Qué efecto tiene? Pues los elementos de aleación cuando estoy diseñando un nuevo acero. Es precisamente una sumatoria de esas variables que voy a tener. Desde la composición química más el procesamiento, pues voy a tener al final una microestructura final y esa microestructura final es lo que me va a permitir llegar a tener ciertas propiedades mecánicas para la aplicación que estoy buscando. Y la composición química, pues bueno, vamos a hablar del porcentaje de cada elemento, es decir, cuál es el porcentaje de carbono que tengo presente, cuál es el porcentaje de manganeso que tengo presente, de silicio, de molibdeno, de N elemento que tengo en mi material. Bueno, eso es lo que nos va a definir precisamente, porque esa composición me va a hacer un cambio directamente en la energía libre de Gibbs. Por lo tanto, me va a hacer un cambio en la estabilidad de cada una de mis fases. Si me hace un cambio en mi estabilidad de fases, es decir, a qué temperatura voy a tener a lo mejor austenita, pues también me va a hacer un cambio en mi porcentaje de fases que voy a estar que van a estar presentes en la microestructura final. Me va a hacer un cambio también en el tema de potencial químico. Por lo tanto, me va a hacer un cambio en las temperaturas críticas de transformación. Entonces voy a tener con todo eso, nada más con cambiar un porcentaje de un elemento, todo lo que está cambiando. Y por ende voy a tener que también cambiar todo mi proceso. ¿Por qué? Porque ahora voy a tener cambios, por ejemplo, en la solidificación. A lo mejor tengo por ahí elementos que son formadores de sulfuros, etcétera. Y pues bueno, voy a poder llegar a tener una microsegregación durante la solidificación. Entonces, ¿qué tipo de cambios tengo que realizar en mi proceso? Si le añado más elementos, pues bueno, a lo mejor voy a tener que aumentar eh, los tiempos de solubilizado o a lo mejor voy a tener que aumentar las temperaturas de solubilizado, la homogenización, como ya les mencionaba, las temperaturas a lo mejor por ahí de una transformación en caliente, la forja, el laminado, las temperaturas de tratamiento térmico, si ya estoy cambiando todo la composición del material y cada que realice el cambio de composición del material, pues bueno, va a haber un cambio. En la, por ejemplo, la temperatura AC1, en la temperatura AC3, en las temperaturas de transformaciones martensíticas, y lo que estoy buscando es transformar precisamente durante el temple. También va a haber un cambio en las curvas de calentamiento, es decir, qué tan rápido el material puede llegar a alcanzar la temperatura deseada durante el tratamiento térmico. Pues bueno, también va a haber un cambio en esas curvas de calentamiento. Entonces, si estoy viendo un cambio, si está a lo mejor el material se está tardando más en llegar a la temperatura de transformación que estoy buscando y luego tengo un material sumándole una geometría muy grande, pues entonces tengo que diseñar ciertas rampas de calentamiento también. También la elección de los medios de enfriamiento para el temple, porque ya revisé que mis temperaturas martensíticas por ahí están cambiando, pues entonces voy a también que tomar en cuenta cuál va a ser el medio de enfriamiento adecuado. Voy a tener que utilizar agua, voy a tener que utilizar polímero, me va a afectar también el tema de distorsión. También va a haber un tema por ahí de cinética de precipitación, la fracción volumétrica de los precipitados, el tamaño de los precipitados, o sea, todo esto, cómo va cambiando nada más con estar cambiando la composición del material, con cada elemento de aleación que le voy añadiendo. Y con toda esta sumatoria, al final me va a dar, por ejemplo, o me va a dar un resultado que va a ser la microestructura final. Es decir, cuál es después ya de mis procesos, después de que ya tomé la decisión de cuáles serían los parámetros del proceso, cuál va a ser la porcentaje de fases presentes. Es decir, a lo mejor cuál va a ser el porcentaje de carburos, de precipitados, si tengo por ahí un porcentaje de austenita retenida.
Y todo eso, esa microestructura final, me va a dar, pues bueno, unas propiedades mecánicas, por ejemplo, un resultado, un número, a lo mejor en la resistencia, en las tensiones, en los impactos, en la templabilidad y todo eso, pues bueno, en función de la composición del material. Todo eso en función precisamente de los elementos de aleación. Y aquí lo vemos más claro. Por ejemplo, en esta tabla de aquí del lado izquierdo, vemos que viene, por ejemplo, una 0,4340. Aquí no puse el hierro, pero pues sabemos que el hierro es el balance, donde tenemos, o la especificación nos marca que el níquel está entre 1,65 a un 2% en peso. El cromo en 0,70 a 0,90% en peso. El manganeso de 0,60 a 0,80 y así cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede si níquel le cambio 1,65 a 1,66 y conservo todos los otros elementos en 0,70, 0,60, 0,37, 0,20, 0,15? Ahí ya tengo una combinación. Bueno, pero ¿qué tal si le hago 1,67 y luego 0,70, 0,60? Cada una de las posibles combinaciones pues me va a estar dando por ahí también un resultado diferente, aunque sea el mismo material. Y aquí lo vemos en estos histogramas que precisamente se realizaron en Thermocalc, donde vemos las temperaturas de transformaciones martensíticas. ¿Qué impacto tiene estas posibles combinaciones en la temperatura MS y la M99 o el 99% de martensita? Desde aproximadamente 300 grados Celsius hasta los 300, aproximadamente 335 grados Celsius veo una variación. El enfriamiento, para poder obtener el mayor porcentaje de martensita presente en el material, está en los 220 a los 175. Entonces, si a lo mejor por ahí, por algún motivo, durante el temple, durante el medio de enfriamiento, yo decido sacar la pieza a los 180 grados Celsius, por así decirlo aquí, la pieza salió, pero resulta que para específicamente esa composición de ese 4340, la temperatura final de martensita estaba en los 175. Pues por ahí ya no voy a tener una martensita, más aparte a lo mejor algo que vaya a transformar a vainita, más aparte sí, o a lo mejor que se vaya a quedar en ferrita o austenita retenida. Entonces voy a también ver un cambio en las propiedades mecánicas directamente. Entonces nada más para aquí tener en cuenta eso, cada que voy realizando una adición de un elemento, pues bueno, llega a tener un efecto significativo en las propiedades completamente del material. Y aquí les dejo esta tabla que es de muchísima utilidad si le quieren tomar por ahí un screenshot. Precisamente nos indica qué tipo de efecto tiene un elemento de aleación en los materiales. Por ejemplo, el vanadio vemos que tiene más. Es decir, que impacta altamente al tema de, en este caso, de la templabilidad. También, pues bueno, nos impacta también en el tema de, pues, de durezas. En este caso, en la ductilidad, pues nos disminuye el tema de la ductilidad, el grano, precisamente el refinamiento de grano también nos ayuda el vanadio. Entonces, todo eso les va a ayudar mucho para que puedan entender, pues bueno, el comportamiento de ciertos materiales y que puedan tener también por ahí alguna tablita que les ayude a la toma de decisiones de qué tipo de material utilizar, pues para ciertas propiedades mecánicas. Muy bien, entonces con esto ya podemos empezar a hablar acerca de precisamente de los elementos de microaleación. Entonces, uno es los elementos de aleación y los otros son los elementos de microaleación. A diferencia de los elementos de aleación, estos son añadidos en una cantidad un poquito más pequeños, por ejemplo, menor al 0,1%. Y entre ellos se incluye el niobio, el vanadio, el titanio, que son de los más utilizados. Pero, por ejemplo, también existe por ahí el tuxteno, que también se añade. em, el cromo puede también ser considerado. El aluminio no se considera. Bueno,
Los handbooks lo marcan como que el aluminio sí se puede llegar a considerar como elemento de aleación, si lo que estamos buscando es la formación de un carburo o un nitruro, pero tal cual pues no se le reconoce tanto como si, como por así decirlo, si fuese un elemento de microaleación. Nada más por ahí para que tengan ese término precisamente presente, pues bueno, que lo tengan presente. Y lo marca la ASM, entonces pues esa es la referencia. ¿Qué efectos tiene pues estos elementos? Por ejemplo, el molibdeno, el cromo y el tuxteno son formadores de carburos. El niobio, titanio y vanadio también forman carburos, pero tienen un efecto en el tema de recristalización, en el tema del refinamiento de grano y también transformación durante el recocido intercrítico. El niobio, pues también es conocido por ser un refinador de grano por el tema de los carburos de niobio. Ahorita más adelante, cuando yo les presente el ejemplo, pues bueno, vamos a ver cómo es que estos carburos están precisamente dando un impacto en las propiedades mecánicas. Y pues, ¿cuáles son las tendencias de investigaciones actuales? Porque podríamos decir, bueno, pues ya sé que los elementos de microalesión pues realizan esta función precisamente en los materiales, en los aceros, pero, pues no solamente, o a lo mejor podemos llegar a verlo como únicamente hasta ahí, ¿no? La cajita de, ok, pues bueno, son formadores de carburos, nos ayudan las propiedades mecánicas, pero sin embargo, pues bueno, hay más allá de eso. Por ejemplo, lo básico, la microaleación para los aceros, es decir, para refinar el tamaño de grano, como ya les mencionaba actualmente. Está el tema de la investigación en la formación de fases complejas como la vainita, la martensita. Y también para desarrollo de aceros, precisamente, pues bueno, para ciertas aplicaciones en especial. Sin embargo, estos elementos de microlesión nos ayudan también en optimización de ciertos procesos, en este caso, por ejemplo, el tratamiento térmico para un ahorro energético. ¿Cómo nos ayuda? Nos pres- eh, Hay un artículo que al más adelante se los voy a mostrar que es de una revista y está de libre acceso donde menciona qué impacto tiene el aldear o utilizar estos elementos en aceros, no solamente para las propiedades, sino para también descartar ciertos pasos de tratamiento térmico. ¿Cómo lo realizan? Al momento de que hacen el proceso, en este caso de forja, pues simplemente lo enfrían y producen la precipitación de estos carburos e inclusive evitan un revenido posterior. Más adelante les voy a mostrar este ejemplo, pero pues bueno, en este tema los ayuda en el ahorro de gas, electricidad, pues bueno, la reducción de la huella de carbono, etcétera. Como ya les mencionaba, la microleción y la sostenibilidad, la huella de carbono, el reemplazo de ciertos elementos costosos que pueden pues, llegar a tener un alto impacto en el tema de la sostenibilidad, como el níquel, el cromo, también la reducción del consumo de acero mediante mayor resistencia mecánica por unidad de peso, es decir, que hacia lo mejor anteriormente para una estructura, vamos a suponer, necesitábamos, voy a poner un número, no quiere decir que ese sea lo real, pero si necesitábamos 25 vigas, a lo mejor esas vigas que únicamente estaban reforzadas con N elemento de aleación. Pues ahora cuando le añadimos ciertos elementos de microaleación que permite que aumente a lo mejor las resistencias, pues bueno, en lugar de utilizar 25, ahora vamos a utilizar 20 o 18. Entonces, pues ahí también nos ayuda en el consumo. Para aplicaciones también en específicas, es decir, el desarrollo de estas aceros, pues bueno, también, o las investigaciones se han desarrollado precisamente en este tipo de aceros. Para la industria de oil and gas, que lo que buscan pues es la resistencia en ambientes severos. También evitan la fragilización por hidrógeno. Entonces, esos elementos de verdad que tienen un campo muy, muy grande. La construcción en zonas sísmicas, ductilidad y tenacidad. Y una de las presentaciones, que no sé si por aquí lo tengo anotado, pero una de las presentaciones precisamente hablaban de aquel terremoto que ocurrió en el 2018 en China. A partir de ahí empezaron a
pues bueno, invertir o enfocar más la investigación en materiales de con precisamente con elementos de microaleación para poder reforzar estos o al momento de que volvieran a construir todos estos edificios, pues bueno, estuvieran reforzados con estos tipos de acero para poder evitar alguna catástrofe. Entonces, pues bueno, esto también son aplicaciones que o tendencias que siguen en estas áreas. Las nuevas combinaciones y efectos sinérgicos, ok, pues bueno, ya estoy añadiendo vanadio con el carbono, ya sé qué efecto tiene, pero ¿qué sucede si ya tengo un acero con vanadio y ahora le quiero añadir niobio? ¿Me va a ayudar? Si no, va a ser positivo, va a ser negativo, entonces todo esto todavía está en investigación de ver cuáles son los efectos que producen la combinación de estos elementos. Y también en el tema en diseño y simulación computacional, pues ya sabemos, por ejemplo, actualmente lo que se realiza, pues bueno, es por medio de procesos experimentales, pero pues también se busca precisamente adoptar estas tendencias de simulaciones, utilizar, por ejemplo, herramientas como Thermocal para predecir solubilidad de carburos, a lo mejor por ahí también la estabilidad de ciertas fases, el porcentaje de ciertas fases, predecir las curvas de enfriamiento, las curvas ST, las curvas TTT, las rutas óptimas precisamente de procesamiento térmico, la cinética de precipitación de estos carburos, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, todo el campo de investigación que existe no solamente es le añado y pasa esto, me ayuda a dureza y listo. No, o sea, es un campo verdaderamente muy, muy grande. Y es algo que, bueno, el consumo precisamente de molibdeno y vanadio va a la alza. Entonces es muy importante poder tener en cuenta esta información, pues para saber hacia dónde, qué es lo que viene y cuáles van a ser los requisitos en cuanto, pues bueno, a lo mejor en la materia prima y por lo tanto que nosotros también contemos con esos conocimientos. Si somos los metalúrgicos responsables del proceso, pues que contemos con esos conocimientos de decir, esto es lo que está sucediendo o esto es lo que ocurre con la interacción de estos elementos. Entonces vamos a ver el caso de estudio precisamente en una aplicación en aceros dual phase. Aquí vamos a ver desde el tema de qué ocurre cuando está interactuando el niobio con el cromo y luego el vanadio, el molibdeno con el cromo nada más, el vanadio, el molibdeno con el cromo y el niobio. Entonces, lo vamos a revisar aquí. Voy a también, por ejemplo, vamos a decir, decir el diseño precisamente de esta aleación, más aparte el diseño del proceso de tratamiento térmico. Y pues bueno, ver tema computacional para que vean cómo esto que ya veíamos anteriormente de las tendencias puede ser aplicado. Está basado este caso de estudio que les voy a mostrar en esta publicación, la influencia del cromo y del cromo niobio en la precipitación de la interfase y las propiedades mecánicas de un acero microaleado con vanadio y molibdeno. Lo pueden encontrar, está también de libre acceso, aquí se los dejo por si quieren revisarlo más a detalle. Entonces voy a darles nada más así como que una introducción muy rápida de este tipo de aceros dual phase. Son conocidos precisamente por contar con dos fases pues bueno, en su microestructura. Se trata de una matriz ferrítica con ciertas islas de martensita. Y pues bueno, estos aceros son aplicados en ciertas industrias como es la automovilística. Y lo que se está buscando o la tendencia hoy en día de estos aceros es que se está buscando ampliar las aplicaciones, ya que son aceros que son muy, por así decirlo, nobles para poder ser, pues bueno, formados pues sí, precisamente para el tema de formabilidad, pues bueno, es que se está buscando aliar con la finalidad de ampliar sus aplicaciones.
Y podemos ver, por ejemplo, un acero al carbono, cómo sería en una curva de esfuerzo de formación. Pues bueno, el acero al carbono y luego un acero de aleación con un acero dual phase, pues bueno, cómo este tipo de acero presenta unas mejores propiedades mecánicas. Y pues bueno, no solamente está compuesto de la ferrita más la martensita, sino que al momento de que se añaden este tipo de elementos microaliantes, pues se producen precipitaciones de ciertos carburos. ¿Dónde precipitan los carburos para este tipo de aceros? Puede precipitarse en la austenita supersaturada, cuando estamos en el campo precisamente o a esas temperaturas, que más adelante se los voy a mostrar. Precisamente en la interfase de austenita-ferrita o puede ser precisamente en la ferrita. Ahí está, muy bien. Entonces, aquí el autor, aquí nada más para comentarles cómo es que les presento este caso, pueden encontrar toda esta información el tema, por ejemplo, de las composiciones químicas, pueden encontrar el tema del procesamiento, tratamiento térmico y el tema de resultados experimentales en el paper. Sin embargo, todos los resultados que son realizados con Thermocal Software, pues esos ya yo los realicé. Entonces, nada más para ir pues la función fue comparar más que nada. En lugar de hacerlo todo experimental, pues poder utilizar Thermocal y ver cuáles serían los resultados o comparar precisamente la, pues los resultados de Thermocal versus lo experimental. Entonces, esos son los tres composiciones químicas de los aceros dual phase. Como ya les mencionaba, uno está previamente microaliado con vanadio y molibdeno. La segunda, el segundo item está aliado, se le añade cromo. Y el tercero se le añade niobio. Si se fijan, es la misma composición química o casi los mismos rangos, nada más añadiéndoles estos dos elementos adicionales para ver qué efecto llegan a tener. El procesamiento es importante conocerlo porque recordemos, como ya lo veíamos desde la ecuación que les mostraba al inicio, todo eso es una sumatoria. No podemos descartar un proceso y únicamente irnos con a lo mejor con el tratamiento térmico. Tenemos que entender desde lo que está sucediendo al inicio para saber cuál es la historia de nuestro material y en base a eso, pues bueno, ver cuáles son los efectos que va teniendo. Empiezan con pues con un casting, la solidificación. Posteriormente al tema de la solidificación realizan un proceso de homogenizado, un hot rolling y después realizan un precalentamiento otra vez, un enfriamiento en agua, lo vuelven a hacer el austenizado nuevamente para poder inducir a la precipitación de la interfase. Realizan un enfriamiento a 10 grados 10 Celsius por segundo hasta la temperatura de transformación isotérmica. Y después ya realizan el enfriamiento directamente y posterior a eso ya no existe ningún revenido. Nada más para que tengan esa información. Muy bien, entonces, como ya lo veíamos, tres diferentes aleaciones, a una le añaden cromo y a otra le añaden el niobio. ¿Y cuál va a ser el efecto que va a estar presentando? Vamos a ver, por ejemplo, en la que únicamente está aliada con vanadio y molibdeno, vemos la región de los carburos de vanadio, pues bueno, a lo mejor por ahí presentes entre los 720 y ya pues se disuelven o solubilizan aproximadamente a los 870 grados Celsius. Pero ¿qué ocurre si le añaden cromo? Si se fijan, ¿cuál es la cantidad de carburos de vanadio con añadirle cromo? Lo que está sucediendo aquí es que el cromo tiene un efecto precisamente en la precipitación de esos de carburos de vanadio. Y lo vemos que pasa si añadimos el niobio después. Pues bueno, a lo mejor por aquí también el rango de la cantidad de carburos de vanadio también aumenta un poco, pero si nos damos cuenta, el cromo es el elemento que más está afectando, o bueno, no decimos afectando de forma negativa, sino que promueve precisamente la precipitación de esos carburos de vanadio. ¿Y qué es lo que sucede? Hay que recordar
que este tipo de elementos de microaleación, como ya les mencionaba, lo que hacen es estar buscando o les gusta ir a buscar el carbono para poder formar pues estos carburos. También por aquí en el tema, em, ¿cómo les, cómo les puedo decir esta palabra? La secuencia de precipitación también se ve afectada por el cromo. ¿Por qué? Estos elementos van a estar compitiendo entre sí para poder tener este carbono. Entonces, si se dan cuenta, pues a lo mejor por ahí, si no tengo cromo, pues el vanadio tiene a lo mejor, pues sí, voy a agarro carbono y formo estos carburos y listo. Aquí está en este porcentaje. Pero ¿qué sucede cuando llega el cromo? El vanadio dice, no, el carbono es mío, voy y agarro la mayor cantidad que pueda de carbono para formar estos carburos de vanadio y el resto que, pues bueno, ya por ahí le dejo un poquito el cromo. Y sucede lo mismo se añade al niobio, pero el niobio pues no tiene un efecto tan amplio como lo vemos aquí y aquí precisamente está. Sin embargo, cuando añadimos el niobio, lo que vemos es que sí existe la presencia de estos carburos de niobio, pero de una forma más extensa, a temperaturas inclusivemente bajas. Y nos damos cuenta que estos carburos son tan estables que llegan a solubilizar hasta arriba de los 1100 grados Celsius. Entonces, vemos qué efecto llegan a tener al momento de estar, pues bueno, haciendo esta adiciones. Y aquí también lo vemos, por ejemplo, si comparamos los resultados entre las propiedades mecánicas, las curvas de esfuerzo de formación, por ahora no vamos a tomar en cuenta las temperaturas em, de transformación de fases. Simplemente vamos a tomar en cuenta los valores de las propiedades mecánicas. Únicamente, por ejemplo, vanadio molib aproximadamente debajo de los 1000 megapascales. Si le añado el cromo, pues bueno, ya estoy arriba de los 1000, de los valores entre 1000, ¿qué les gusta? 1050. ¿Qué sucede si le añado por aquí el niobio? Pues ya entro en una región inclusive más alta por el tema precisamente de estos carburos de niobio. Entonces vamos viendo cómo la adición de esos elementos va teniendo un fuerte impacto en el tema de las propiedades mecánicas. Ahora, ya les comentaba también, voy añadiendo, voy teniendo cierto efecto, a lo mejor en ciertas propiedades termodinámicas. En el tema de la homogenización, lo que estamos buscando es precisamente pues disolver todos este tipo o lo que buscan al momento de realizar este proceso es disolver la mayor cantidad de carburos o fases presentes, pero después del tema de la solidificación, porque lo que se busca es que la matriz sea lo más limpia posible para volver a precipitar, pero después para poder precipitarlos en un orden, con un control y poder ayudar a las propiedades mecánicas. Entonces, lo menciona el autor que lo que realizan es un tema de homogenizado a 2 horas para los tres tipos de materiales. Precisamente lo que se busca, este es un ejemplo de la concentración del vanadio después del tema de solidificación y lo que se busca al momento de la homogenización es tener este efecto. Es decir, el porcentaje de vanadio es precisamente igual en todas mis zonas. Pero ¿qué pasa si tengo estas curvas? Quiere decir que hay ciertas regiones de mi material que tengo mayor porcentaje de vanadio y en otras zonas tengo un porcentaje menor. ¿Qué llega a ocurrir? Pues entonces quiere decir que estoy teniendo una concentración del porcentaje de vanadio en ciertas zonas, por lo tanto estoy teniendo microsegregación. Recordemos que si ya realizamos un proceso de homogenización después de una solidificación y ya no se disuelven o ya no entran en solución con la matriz, es muy difícil que posteriormente a tratamientos térmicos más adelante, pues ya no se vayan a disolver. Lo que buscamos es que sea lo más
homogéneo posible la microestructura. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si le añado el cromo? Pues bueno, el porcentaje o la concentración de vanadio por aquí, pues bueno, se hace, pues tengo una curva a lo mejor entre 0,17, 0,21, existe por ahí un perfil de concentración, pero si lo comparamos añadiendo el niobio, pues también el perfil de concentración también, aumenta más. Entonces ya no es suficiente las 2 horas. Ya a lo mejor tengo que realizar algún cambio en mis parámetros de proceso porque estoy viéndome afectado, pues esta interacción que existe entre el cromo y el niobio, el cromo en el vanadio, en la concentración de vanadio. Entonces tengo que realizar también cambios en mis procesos de tratamiento térmico. Y aquí lo reviso, por ejemplo, a 2 horas, como mi perfil de concentración está a lo mejor en 0,30. En 5 horas, pues ya disminuí un poco, a lo mejor en 0,27. En 10 horas tengo 0,24 aproximadamente. Entonces, pues hay que tener en cuenta toda esta información para ver si necesito realizar también cambios en mi proceso al momento de estar añadiendo estos elementos de microaleación y los efectos que va teniendo. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en las transformaciones de fases? También vamos a ver un efecto precisamente en las curvas de transformación. Lo veíamos precisamente al inicio. Después del homogenizado, volvían a realizar el proceso de austenización nuevamente al momento de que llegaban a la temperatura de eustenización, enfriaban, aquí ya lo enfriaban de una forma lenta que eran 10 Celsius por segundo y después paraban a la temperatura de transformación de interfase. En este caso manejaban entre los 670 hasta los 715 grados Celsius, dependiendo del grado de material. Y aquí paraban con la finalidad de dejarlo a esta temperatura en el horno para poder, pues bueno, transformar precisamente a la ferrita. Y aquí lo vemos, la transformación ferrítica es esta curva roja de aquí. Entonces, esta curva azul representa los 10 grados Celsius por segundo, paramos y a partir de aquí lo dejamos un tiempo prolongado para poder, pues bueno, generar esta transformación ferrítica. Ahora, es importante que aquí veamos que para cada tipo de material o dependiendo de la composición de los elementos de microaleación, esta curva también va a tener un efecto. Puede ser que esta curva se desplace hacia la derecha. Si añado a lo mejor por ahí el cromo o el niobio, pues se va a tener que desplazar hacia la derecha. Entonces mi diseño de mi proceso para la transformación de fases ya va a cambiar también. ¿Sí me explico? Voy a tener que realizar cambios en el proceso porque ya estoy revisando qué efecto está teniendo precisamente estos elementos de microaleación. Y entonces, pues bueno, ya pueden tomar decisiones a lo mejor de cuáles van a ser las temperaturas dependiendo del material. Y aquí lo vemos, por ejemplo, el autor nos muestra por aquí el porcentaje de ferrita que está presente en el material y después simplemente llevan a cabo el proceso de transformación ferrítica y lo enfrían nuevamente sin ya la necesidad de realizar un proceso posterior. Aquí lo vemos, por ejemplo, las transformaciones ferríticas a los 640, 665, 670 y arriba, por ejemplo, de los 700 grados Celsius aproximadamente. Aquí también vemos, por ejemplo, cómo es que menciona la presencia de los carburos de vanadio y cómo estos carburos de vanadio también se van haciendo o van precipitando precisamente a estas temperaturas de transformaciones de ferríticas. Y esto es lo que estamos buscando precisamente con el tema de los elementos de microaleación. Sí buscamos a lo mejor ciertas precipitación de ciertos carburos, pero también lo que estamos buscando es poder optimizar procesos de tratamiento térmico. Si anteriormente necesitábamos a lo mejor realizar un proceso de forja y luego lo enfrío y luego realizo a lo mejor un proceso de normalizado y luego lo vuelvo a enfriar. Y luego voy a realizar un tema de austenizado para poder templarlo. Y luego realizar un tema de revenido para poder precipitar ciertas carburos.
Pues bueno, como lo veíamos y aquí el autor precisamente lo marcaba, pues simplemente con estos elementos de microlesión voy a realizar un homogenizado, lo voy a enfriar y durante este enfriamiento voy a parar, voy a realizar mi precipitación de fases, en este caso de ferrita, más aparte la precipitación de ciertos carburos y posterior a eso acabé mi proceso de tratamiento térmico. Entonces nos damos cuenta cómo es importante tener estos conocimientos de saber qué efecto va teniendo estos elementos en estos grados de acero y cómo nos va a ayudar directamente, pues bueno, en el impacto tanto de ahorro de energía en el proceso, en el ahorro de gas, en el ahorro también en el tema de la huella de carbono. En el ahorro, pues bueno, monetario que vamos a ver también en nuestro proceso. Si anteriormente a lo mejor realizábamos, eh, no sé, 15 tratamientos térmicos al día, a lo mejor voy a incrementar la productividad también de la planta, si tengo este tipo de material. Siempre y cuando conozcamos, bueno, cuáles serían esas temperaturas críticas. Es necesario que obtengamos estos conocimientos, es necesario que contemos con la información para poder llevar a cabo estos procesos de forma adecuada. Entonces, este simplemente es la comparación de un proceso, eh, por así decirlo, típico o estándar y un proceso mejorado utilizando elementos de microaleación. Ese es precisamente el artículo que les mencionaba de la revista History Today. Lo pueden encontrar de forma gratuita de un caso donde realizan un estudio de cómo reducir la huella de carbono durante el tratamiento térmico, precisamente utilizando aceros aliados con vanadio, niobio y titanio. Y pues bueno, como ya lo vimos en conclusión, no solamente nos damos cuenta que este tipo de materiales ofrecen beneficios en temas de propiedades mecánicas, sino que también ofrecen beneficios en tema de sostenibilidad ambiental, en tema de ahorro de energía, como ya les mencionaba, todas las tendencias que hay hoy en día y la importancia que nosotros lo conozcamos, que tengamos esa curiosidad de conocer más acerca de este tipo de efectos que tienen estos elementos de microlesión. Si a lo mejor trabajamos con este tipo de materiales, yo siempre les menciono en los cursos de tratamiento térmico cuáles son las variables de tratamiento térmico. Y una de las variables más importantes es el material. Necesitamos sí o sí no solamente conocer el proceso, necesitamos conocer lo que estamos tratando térmicamente. Necesitamos conocer igual el material que estamos tratando. Necesitamos conocer la composición. ¿Qué efecto está teniendo que mi material tenga este porcentaje de vanadio presente en la composición química? Y entre estos rangos, a lo mejor de vanadio, voy a tener estos rangos a lo mejor de dureza. ¿Qué sucede si a lo mejor tengo estos rangos de cromo? ¿Cómo me va a afectar o el comportamiento del material? Eso es indispensable que nosotros metalúrgicamente lo conozcamos. A lo mejor no vamos a poder dar un número en específico. Ah, bueno, un porcentaje de niobio del 0,06% me va a traer una dureza de 325 Brinel. Posiblemente vaya a ser algo, a lo mejor alguien puede hacerlo, pero va a ser algo complicado que los conozcamos de esa forma, pero sí que tengamos presente qué está ocurriendo, porque al momento a lo mejor que nosotros entreguemos un material a un cliente y el cliente viene y nos dice, oye, ¿sabes qué? Este mismo material ya me lo había surtido hace un mes y ahorita está teniendo un comportamiento diferente. ¿Por qué está pasando eso? Si es el mismo grado de acero, te pedí el mismo grado de acero. Bueno, es necesario que nosotros conozcamos, sepamos leer las fichas de certificación de la composición química de mi material y poder dar al cliente, pues bueno, una respuesta adecuada. Ok, es que resulta que este material tiene mayor cantidad de este elemento presente y es por eso que está causando esta variación en la dureza. Sin embargo, está dentro del rango. Entonces, eso es importante que lo conozcamos. Es por eso que pues bueno, tengan en cuenta esta información.
Esas son las referencias, todo esto lo pueden encontrar de forma gratuita por ahí en varios papers, como ya les mencionaba, dos handbooks que utilicé, que es, bueno, tres handbooks, que es este de los aceros, procesamiento. Este otro, este yo se los recomiendo demasiado. Si tienen la oportunidad, voy a dejar de compartir para presentarles este. Ok, creo que pueden ver por ahí sí lo pueden ver, ¿verdad? Este se los voy a recomendar mucho. Este, em, este handbook tiene demasiada información acerca de temas de cinética, de temas de termodinámica, precisamente de los aceros. Explica súper bien todo este tema de qué está ocurriendo en la interacción de ciertas temperaturas, composiciones, etcétera. Yo se los recomiendo demasiado. Y este otro pues es básico por si quieren por ahí tener alguna información básica acerca de metalurgia. Este libro es muy bueno. También tiene ciertas ecuaciones, etcétera. Y este es el otro, se los voy a poner nuevamente aquí. Este también es muy bueno porque viene precisamente temas de procesos. Entonces, pues bueno, también es importante que por ahí pues tengan a la mano algún handbook por ahí que les pueda ayudar. Muy bien, entonces, pues bueno, esta es la sesión del día de hoy. Como ya les mencionaba, estas sesiones son cortas, son aproximadamente de una hora. La siguiente sesión les voy a presentar aquí, se los voy a dejar para que se vayan registrando. Les voy a presentar, muy bien. Ok, la siguiente sesión van a ser dos, que es la del mes de agosto. Es la de tratamientos térmicos desde cero. Ya se pueden empezar a registrar. Es el 5 y 7 de agosto del 2025 de 4 a 6 de la tarde, hora México. Va a ser por Zoom también. Aquí para eso yo les recomiendo que traigan libreta, pluma y calculadora porque vamos a realizar ecuaciones. Y pues bueno, van a ser dos sesiones de 2 horas cada una. Les voy a dejar aquí en el chat también, pues si no hay dudas, porque me parece que no hay dudas, una encuesta para... Voy a dejar de grabar.